Muy buenas tardes amigos y amigas, estamos aquí en un nuevo programa Futuro en Acción. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados y estamos para también acompañarnos en las actividades que hacemos diariamente en este día caluroso, por lo menos en el área de San Borondón, que es donde se queda la radio RTP, que la pueden escuchar por frecuencia modulada en este momento en vivo y en directo, o también seguir las redes sociales de RTP Ecuador para poder escucharnos en vivo o también en diferido. Hoy nos acompaña el economista Francisco Salles. Con él vamos a conversar sobre el impacto económico del toque de queda vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas a través del decreto ejecutivo 329 que se promulgó la semana pasada y que limitaba la libertad de circulación o tránsito a los ciudadanos de esas provincias en el horario que está desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Así es que, dicho esto, le doy la bienvenida al economista Francisco Salles y quería comenzar preguntándole básicamente qué impacto podrían tener esta limitación en la circulación entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana en 4 provincias del Ecuador. Más allá de que nosotros pues hemos promovido que la principal preocupación del Ecuador o de los ciudadanos que vivimos en este país es la seguridad ciudadana en este momento y después el empleo. Dicho esto, quería preguntarte o consultarte qué opinas de la situación. Bueno, o sea, es muy lamentable que en cualquier momento el gobierno restrinja las libertades de sus ciudadanos. O sea, yo creo que eso es que tener que recurrir a esas medidas extremas de utilizar la violencia legítima en este caso y coartar las libertades de los ciudadanos. Es una pena. Pero ciertamente es uno de las atribuciones que colectivamente los ciudadanos le hemos dado al gobierno. Es decir, el gobierno es responsable de brindarnos seguridad, y esta es la acción que se ha determinado es la mejor para lograr ese objetivo. Entonces, siempre es lamentable que nos limiten las libertades. Es aún más lamentable que nos limiten las libertades porque vivimos un ambiente de inseguridad que a su vez tiene un génesis en una mala gestión administrativa del gobierno, donde un gobierno posterior, no este gobierno, eh, tomó una posición muy suave y muy amistosa con grupos delictivos, los legitimizó, los metió en la política, y hoy por hoy vivimos de esas consecuencias. Entonces, eso es número uno, muy lamentable. Económicamente, yo creo que los resultados son obvios. Es decir, cualquier empresa que esté abierta entre las 11 y 5 de la mañana va a tener que cerrar. ¿Cuáles son las empresas que más van a sufrir? Son pues las discotecas, los bares, los lugares donde la gente encuentra algo de descanso o de distracción, precisamente de todos estos problemas como la inseguridad. Es lamentable. O sea, cualquiera de nosotros nos gusta irnos a un restaurante y de pronto van a ser las 11 y tenemos que irnos, no nos podemos quedar hasta la medianoche. eh, y entonces ese elemento va a sufrir. Es un elemento muy importante de la economía. O sea, tampoco es que creo que la economía se va a contraer en puntos del PIB por esto, para nada. Pero ciertamente esos empresarios van a sufrir. No puedo ni tengo ningún tipo de estimación de cuánto sería fundamentalmente ese impacto, eh, pero creo que lo que tenemos que medir es también el impacto social. Es decir, la gente deja de poder reunirse amigablemente. Ahora, en el pasado yo en otros países también he visto que hacían
fiestas de toque de queda. Entonces, si sabemos que entre 20 amigos o 10 amigos o 5 amigos queremos quedarnos jugando naipes una noche, ya te quedas a dormir. Ya sabemos que no te vas a poder ir pasar las 11, entonces ya te quedas a dormir. Entonces, la ciudadanía se adapta. Desgraciadamente nos estamos teniendo que adaptar a una realidad anormal, que es una violencia que no deberíamos estar sufriendo y que el gobierno está aplicando las medidas coercitivas, evidentemente, en términos de la privación de libertad de movimiento de sus ciudadanos, pero que están justificadas desgraciadamente por esta tremenda ola de violencia que el Ecuador vive y que nunca había vivido antes. Ahora, hay otras actividades económicas que trabajan las 24 horas, es decir, hay fábricas que trabajan todo el día. Obviamente esas fábricas tienen una cadena de producción que involucra el transporte, involucra a la logística, en el caso de Guayaquil, la actividad portuaria, cuando no se puede cargar un buque y el buque tiene una demora como consecuencia de que no se pudo cargar entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana por por la limitación a la circulación de personas. Eso tiene un costo que se Sí, mide en horas, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una afectación que también por el otro lado de la parte social, que es importantísimo, pues no, es muy triste que no podamos salir también y que los restaurantes, la hotelería, los bares, todo lo que tiene que ver con hostelería y alimentación también sufran, que esa es otra actividad económica evidentemente afectada. correcto. O sea, entonces alusión a lo que llamamos servicios de producción continua, que operativamente son los más complejos y que requieren bastante erogación de capital. No son los más grandes en el Ecuador. O sea, el empleo en el Ecuador está dado más que nada por pymes. Entonces, ellos serían los afectados y en este caso las pymes no trabajan en procesos continuos de 24 horas, sino que trabajan en batch y en consecuencia no estarían afectados. Evidentemente, lo que dices, en los puertos va a ser un problema porque el demuraje es tremendo, porque las 6 horas que no trabajaste un día se acumulan con las 6 horas que no trabajaste otro día, con las 6 horas, es decir, se va creando un backlog importantísimo de horas no trabajadas. Y eso evidentemente tendrán que tomar en consideración los países, cada empresa. Ahora, te digo, no es una debacle económica, pero sí hay un impacto económico. Ahora, como todo, tenemos que medirlo con este costo, con el beneficio que tendremos. Es decir, en estos toques de queda, ¿vamos a lograr verdaderamente mejorar a largo plazo la seguridad? ¿O simple y llanamente es una medida preventiva porque en esas horas había demasiado delito y en consecuencia estamos bajando las estadísticas de delito temporalmente solamente para que vuelvan a subir en cuestión de meses cuando ya no haya toque de queda, ¿no es cierto? Entonces, el toque de queda supongo que tiene, supongo, porque no lo sabemos, que tiene un trasfondo más estratégico, no solo táctico, de bajar la incidencia en esas horas durante X meses. Eso se puede hacer con un toque de queda, pero realmente no estás curando estás solamente tratando el síntoma, no curando la enfermedad. Entonces, esa cura del síntoma es más cara que la alternativa, es lo que tenemos que ver, es decir, cuánta actividad económica perdimos versus cuánta actividad económica vamos a ganar en el futuro por la seguridad. ¿Qué seguridad? ¿A qué seguridad voy? Es a la falta de vacunas, es al hecho de que si podemos curar estos grupos delictivos que están vacunando a las pymes y que en consecuencia están cerrando muchísimas pequeñas y medianas empresas por estas vacunas, entonces verdaderamente habremos hecho algo positivo, porque esas son las empresas que verdaderamente dinamizan el empleo en el país. No estoy desmejorando las empresas grandes que, te digo, trabajan en lo que llamas un flujo continuo. Esas son empresas con un importante elemento de capital, no solo humano, evidentemente, pero capital físico, que evidente, sí, que esas sí van a ser extremadamente afectadas por cualquier cierre de producción de planta. Un ejemplo claro que doy yo en mis clases es, por ejemplo, la planta de Coca-Cola. Una planta de Coca-Cola está organizada
en términos de producción continua. Si es que tú tienes que parar la planta de Coca-Cola durante 6 horas en un día por un toque de queda, pues sí, tienes un problema, no te vas a desabastecer de Coca-Cola, pero vas a tener que cambiar tu flujo operativo para acomodarte a este nuevo toque de queda que, una vez más, es extremadamente lamentable y que el costo económico y social es inevitable. Si ese costo económico y social luego redunda en una mayor seguridad que nos va a poder dar tranquilidad en crecimiento económico, entonces valió la pena. Si no, entonces no valió la pena, pero eso no lo vamos a saber hasta después del hecho. Claro, seguramente las cifras las vamos a tener 2 meses después, eh, ya con Y es muy cifras difícil ver oficiales, ¿no? cifras. O sea, yo, por ejemplo, las cifras que quizás podríamos tratar de manejar es número de vacunas, pero la gente no reporta las vacunas. Entonces, este es uno de los problemas con la delincuencia, es que eh, no tenemos cifras absolutas o necesariamente están publicando cifras de los GDOs. También hay un elemento de sigilo en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en Nueva York tú sí tenías cuando Nueva York hizo una importante reducción de delincuencia, que no era delincuencia organizada, esa es la gran diferencia, o sea, no eran los tiguerones y esto, pero sí habían pandillas. Nueva York hizo varias cosas. Primero, se ocupó de que las casas y los barrios se vean más limpios, eso tuvo un efecto psicológico sobre la gente. Luego empezó a verdaderamente recopilar datos, es decir, dónde están los focos rojos donde tengo que mandar más unidades y puedo distraer unidades de aquí para ponerlas acá. O sea, en vez de simplemente seguir contratando personal, sino encontrar los focos rojos. Y utilizó datos muy consistentemente para poder ir rompiendo estos lugares donde habían más crímenes. Estoy seguro que eso están haciendo las autoridades. Reitero, no soy un experto, pero estoy seguro que lo están haciendo porque es bastante obvio. Y, y en consecuencia, ya hemos visto que en los primeros días del toque de queda cayeron muchos delincuentes. Dentro de esos delincuentes cayó uno de los cabecillas de los sicarios de uno de los grupos GDOs. Entonces, sí hemos tenido resultados positivos a pesar de que tenemos que sacrificar nuestras libertades. Y, y ahora, si vemos los cuadros de las ventas cerrados, ventas locales y ventas de exportaciones no petroleras, venían creciendo y cerramos un buen año 2025 comparado con los años anteriores. Eh, entonces, a mí la pregunta es, más allá de que obviamente yo quiero que se resuelva el tema de la seguridad y que me parece la principal preocupación de los ecuatorianos, ¿esto ahuyenta o atrae la inversión más allá de la Toques de local? queda. Sí, o sea, porque a lo que voy es decir, tenemos el ejemplo de El Salvador, ¿no? Eh, yo no sé si ese es el modelo a seguir o que estamos siguiendo o no, vamos a terminar en eso, más allá de lo que piense, que es un modelo bastante fuerte, eh, pero que evidentemente ha dado resultados. No sé, pues el futuro que le deparará en esas condiciones a la democracia salvadoreña. Pero es decir, el mundo, ¿cómo ve esto? Yo lo veo como un tema positivo porque es lo que tú has mencionado. Es decir, tenemos un desafío y hay que hacer algo al respecto. Estoy de acuerdo, o sea, pero creo que hay dos formas de verlo, ¿no? O sea, y especialmente desde el punto de vista de un inversionista extranjero, esto no es positivo para nada. O sea, el inversionista extranjero lo que va a decir es, qué bueno que pusieron toques de queda y me voy a esperar a ver qué resultados tiene para yo ver si es que le entro al Ecuador o le entro a Colombia o le entro a Perú. Colombia todavía tiene problemas de guerrilla, pero no los tiene en las ciudades principales, los tiene en lugares muy recónditos, ¿no? Perú ya no tiene problemas de guerrilla, entonces, si es que la inversión extranjera directa tiene que decidir entre esos tres países, pues el Ecuador se ve muy poco atractivo por el tema de de la seguridad, aparte de temas económicos como el impuesto a la salida de divisas
impuestos que tenemos de participación de los trabajadores del 15% de las utilidades, una serie de otras condiciones económicas que hacen que el Ecuador sea menos competitivo en atracción de inversión extranjera directa. Pero en términos específicos de un toque de queda, pues nunca es bueno, ¿no? Nunca es bueno tener que publicitarle al sector público que para mantener control de la violencia necesitas toques de queda. Entonces, lo que sí debes hacer es decir, luego de estos toques de queda, estos fueron los resultados y hemos logrado bajar la violencia. Entonces, internamente nosotros lo vemos positivamente porque algo están haciendo, pero necesitamos que ese algo sea tenga mayores beneficios que el costo que estamos pagando hoy para que sea hay un costo-beneficio positivo. Desde un punto de vista de inversión extranjera, yo no creo que es algo bueno. O sea, ciertamente tener que declarar toques de queda significa que todavía estás en un problema que no has resuelto. Ahora, en Colombia, según un gráfico de Naciones Unidas y el Ministerio de Interior, los homicidios y las plantaciones de coca han ido creciendo en los últimos años. Y cuando hemos conversado con entrevistados de Colombia en este programa, nos han dicho que efectivamente hay un retroceso en el tema de la seguridad, y que están preocupados por ese asunto. Y allá no hay el toque de queda, pero yo digo, no sé, pues si yo soy, y yo trato de comparar siempre al Ecuador con Colombia y con Perú, es decir, no con Suiza, pero si yo soy suizo y quiero invertir en uno de los países andinos, entonces, bueno, en Colombia no hay toque de queda, en Ecuador sí, pero las condiciones son bastante parecidas. No, precisamente, mira, Juan Carlos, creo que has dado en el clavo. El Ecuador no produce coca, pero exporta coca. Eh, entonces, ¿qué te dice eso? ¿Por qué es que el empresario cocalero, el empresario de la droga, que es ilegal, ¿no es cierto? ¿Por qué escoge al Ecuador como país de tránsito, encareciendo su cadena de distribución, haciendo más difícil su transporte? O sea, como economistas tenemos que hacer nuestra pregunta y la respuesta creo que es muy simple. Es porque es más barato exportar a través de Ecuador que exportar desde Colombia. ¿Más barato en qué sentido? En los costos institucionales. Es decir, en el Ecuador es más fácil exportar droga porque las consecuencias son menores y porque somos posiblemente mucho más propensos a coimas. Y en consecuencia es mucho más fácil para el productor de droga peruano y colombiano exportar a través del Ecuador que desde sus propios puertos. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura, nuestro andamiaje institucional que dejó el correísmo, les facilita la vida. Entonces, no producimos, pero somos el mejor país para la delincuencia porque nuestro sistema jurídico es pésimo, porque nuestro andamiaje institucional es pésimo, y por una serie, porque la corrupción es absolutamente, es una pandemia de corrupción aquí en el Ecuador, es hegemónica en todo nivel, existe y es tolerada, es altamente tolerada la corrupción en el Ecuador. Entonces, este conjunto de lo que llamamos en la economía instituciones, o sea, reglas del juego que aceptamos porque nos hacen la vida más fácil, hacen que la institucionalidad en el Ecuador sea más amigable que en el Colombia y en el Perú para el narcotraficante. Y por eso somos un país de exportación, porque los puertos los tiene Colombia, los puertos los tiene Perú también, pero deciden venir al Ecuador, ¿por qué? Porque es más fácil y más barato acá. Y eso siempre, y es lo que tú mencionas, siempre lo había pensado y nunca lo había verbalizado. Es decir, si produces en Colombia, ¿por qué haces de Ecuador un hub? Finalmente allá también tienen la estructura de transporte y logística, y en mi cabeza yo lo que hubiera dicho es, más, sin tirar números, es más económico exportar la droga desde allá que hacerte el viaje hasta acá y Claro. lidiar con todo. Es decir, compensa entonces.
Si es que las condiciones fueran similares, es más barato, evidentemente, salir por Colombia. Pero como en el Ecuador es más barato, porque es más fácil coimear a las autoridades, porque si te agarran, sales de la cárcel sin problema, porque, o por cualquier razón que tú quieras, entonces es más barato en el Ecuador. Sin embargo, hay algo que sí quisiera aclarar, que es mi expertise, que es que la dolarización no hace más barato el narcotráfico. Todo lo contrario, lo hace más transparente. Y la razón, porque hay mucha gente que dice, ah, claro, la dolarización ayuda al narcotráfico. Mentira. Para empezar, el 70% de la droga que sale de los puertos ecuatorianos se vende en Europa. Y en Europa usan el euro, no el dólar. Entonces, el argumento es ridículo en ese sentido. Adicionalmente, es mucho más fácil lavar dinero cuando hay dinero local que se está produciendo en cuantía, como en Colombia. Entonces, la dolarización ayuda a combatir el narcotráfico, no es al revés. Y lo que sí ayuda al narcotráfico es en la mala institucionalidad que tuvimos, que es producto y herencia de la Revolución Ciudadana, donde se los hizo, donde Correa les dijo que le hacían acuerdo a los Boy Scouts y los metió en su partido político y fueron diputados y asambleístas y etcétera, etcétera. Entonces, ellos y eso creó un ambiente muy favorable a una industria ilegal y al mismo tiempo crearon un ambiente muy desfavorable para las industrias legales, ¿verdad? Porque en el Ecuador el costo regulatorio para cualquier pymes es insurcable y en consecuencia tenemos muchísima informalidad, porque cuando haces muy alto el costo de la formalidad, la gente se va a ir a la informalidad. Al ser informales no hay empleo formal, no hay afiliaciones al IES, el seguro social se afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el correísmo tuvo dos efectos. Tuvo el efecto de hacerle más fácil la vida al narcotráfico y a la vida ilegal, pero al mismo tiempo hacerle más difícil a la vida formal y legal. Y en consecuencia, no creamos empleo. ¿Y dónde se nutren entonces los sicarios y los GDOs y las pandillas? Es de esos jóvenes que dejamos desempleados. Cuando propusimos la dolarización hace más de 20 años, precisamente yo daba entrevistas, no contigo en ese entonces, y les decía que el crecimiento económico en el Ecuador, gracias a la dolarización y al ancla fiscal que introducimos en ese momento, que se llamaba el FEIREP y la Ley de Responsabilidad Fiscal, eso iba a permitir que el Ecuador crezca significativamente. De hecho, el Ecuador durante los primeros 8 años y mientras duró el ancla fiscal, tuvo 8 años consecutivos de superávits fiscales. Fue la primera cosa que tumbó Correa, fue el ancla fiscal del FEIREP, fue lo primero que él tumbó y llevó al Ecuador a déficits terribles. Claro, gastó mucho dinero, pero no creó empleo productivo, no hizo que el sector privado pueda verdaderamente dinamizarse y en consecuencia no crecimos económicamente en esos años que teníamos del boom petrolero, en esos primeros años de dolarización y era muy importante crecer a ritmos acelerados precisamente para tratar de mantener el desempleo bajo. El Ecuador de 1920 era, y el día de hoy sigue siendo, un país muy joven. Eso significa que va a ingresar cada vez más gente a la población económicamente activa, pero no tenemos la cantidad, no generamos la cantidad de empleo para absorber toda esa gente. ¿A dónde se va esa gente? Pues muchos de ellos, desgraciadamente, caen presos del dinero fácil. Entonces, la violencia, cortar la violencia, empieza por dar empleo. Y si nosotros no bajamos la carga regulatoria que tenemos hoy por hoy en el sector privado, que afecta más a las pymes que a las empresas grandes, entonces seguiremos creando empleo anímicamente. Entonces, primero, la primera cosa que deberíamos hacer en el Ecuador es deregular al Ecuador. Tenemos un exceso de regulaciones, tenemos regulación tras regulación, tras regulación, tras regulación. Tenemos 20 constituciones y están requete solapadas, es un champús, un parche de regulaciones. Aquí lo que hay que hacer es entrar, quitar una cantidad de regulaciones para que el sector privado y en especial las pymes puedan respirar y puedan fácilmente abrir un empleo en vez de tener que forzarse a la informalidad, crear menos empleo y en consecuencia seguir alimentando este ciclo de desempleo, violencia, etcétera, etcétera. Claro, es decir, las personas que no tienen empleo pues han ido migrando o a la informalidad o a la delincuencia por justamente todas estas condiciones que tú mencionas.
¿Y cuál es la reforma que es más importante para hacer en este momento y que está pendiente desde el año 2000 en No, relación a no, la no hay que hacer una dolarización? reforma. No hay que hacer una reforma. Hay que enfocarnos. Hay que hacer lo que hizo Argentina, que es Argentina. Federico Sturzenegger venía de un think tank y él ya venía estudiando la desregulación argentina. En el Ecuador, desgraciadamente, yo tengo fundaciones, pero no, nadie nos fondea. Yo trabajo con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hemos pedido que el sector privado nos ayude en levantar fondos para poder investigar y dar, y dar más profundidad a un estudio sobre cómo desregularizar el Ecuador. Desgraciadamente no hay mucho apoyo del sector privado. Entonces la gente habla del sector privado de lo que quiere, pero está muy indispuesta a apoyarlo. Pero lo que necesitamos es, por ejemplo, el estudio de Federico Sturzenegger, que lo hacía desde el sector privado y que ahora Milei lo ha convertido en ministerio, que es el ministerio de no me acuerdo cómo se llama, pero es básicamente el Ministerio de Regulación. Entonces te digo, no es una política necesariamente, no es una enmienda que se tiene que hacer, sino es una política de Estado de desregular al país. No sé si tú has tratado de hacer un trámite. Yo, por ejemplo, estoy en este momento tratando de cambiar el correo electrónico de una compañía mía, que donde yo soy el accionista principal, donde yo soy el gerente general, pero que la adquirí, ¿verdad? Y en consecuencia necesito cambiar el email donde me llegan las notificaciones del SRI. Llevo meses intentando hacerlo. Lo trato de hacer por formato online, el formato online se me cae. Ya fui y demoré toda una mañana tratando de cambiar un email. Ese es el Ecuador en el cual vivimos. Entonces, tú ponte a sumar las horas hombre, el capital humano que tenemos que invertir en pararnos en colas para hacer algún tipo de trámite que no tiene casi ningún sentido, y ahí estás hablando de puntos porcentuales del PIB. Es igual cuando teníamos la dolarización, decíamos, ¿cuánto tiempo del día pasamos los ecuatorianos preocupándonos por el tipo de cambio? 10% de nuestro día, 20%. En vez de estar trabajando, estoy pensando, caramba, ¿dónde sería el dólar? Ay, debería comprar, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto vino la dolarización y todo ese tiempo ya lo podíamos dedicar a productividad. Lo mismo con los trámites. Si podríamos bajar lo que llamamos la carga regulatoria, entonces le daríamos un estímulo a la economía, especialmente a las pymes. Te voy a dar otro dato. Hablé con un amigo mío que es consultor precisamente en apertura de restaurantes. Y en Guayaquil, en la calle Panamá, están abriendo una serie de restaurantes. Él asesorado, tú estás en Guayaquil, conoces muy bien lo que te digo, y él ha asesorado dos de los restaurantes que se han abierto ahí. Y le pregunté, ¿cuántos trámites tienes que hacer para estar absolutamente acorde con toda la ley? Y te hago la pregunta a ti, Carlos, ¿cuántos piensas tú? ¿Cuál es el número de trámites que tienes que tener? Bueno, ahí te va a Échame un caer, en número. los restaurantes te va a caer el Ministerio de Salud, te va a caer el Dale, ¿qué más? ¿Pero municipio, cuántos? Dame un la número. tasa de habilitación, Los los bomberos, bomberos, añádele, añádele. Ya, este, necesitas hasta un permiso de frecuencia si quieres utilizar la televisión. el SRI, ¿Ah? el ¿Por qué SRI, necesitas un permiso de frecuencias? Porque las televisiones antes utilizaban antenas, sí. ahora son cable. Entonces, ¿qué frecuencia estás usando? Nada, pero ahí sigue la regulación, porque las regulaciones se van acumulando, nunca las quitamos. Y en consecuencia, si tú quieres abrir un restaurante, necesitas 27 regulaciones para tener tu restaurante en regla. Entonces, olvida, eso es alguien que tiene capital, que puede invertir, que tiene un equipo de contadores. Las pymes siempre van a estar en informalidad, porque si no los vacunan las GDOs, los vacunan los corruptos. Los corruptos que les vienen a hacer un informe, o sea, la vacuna simplemente pasó de la corrupción X, Y, Z, entre todos los permisos que necesitas. Entonces llegaban los de sanidad y decían, uy, no, usted no cumple, pero me pasa un billete y no se preocupe, vacunado. Ahora es simplemente el GDO que viene y dice, usted lo que necesita es seguridad, así que págueme. Entonces, si logramos reducir el número de trámites y el exceso de regulación que tenemos en un país cuya constitución, desde la constitución ya somos enemigos del sector privado, básicamente no consideramos al sector privado como el motor fundamental de la economía, sino que buscamos un gran Estado
dirigido, un orden dirigido en vez de un orden espontáneo. Entonces, si vamos desde la Constitución para abajo, lo que el Ecuador necesita es de regularizarse como primera política, diría, como primera política, eso es lo que podríamos hacer. Evidentemente te podría dar un listado interminable de otras cosas que podríamos y deberíamos cambiar a nivel de regulaciones laborales, económicas. Por ejemplo, ¿qué hace el Ecuador con un banco central que controla tasas de interés? Cuando tú dolarizas una economía, cuando tú no tienes una economía dolarizada, el precio más importante es el tipo de cambio. ¿Verdad? El tipo de cambio es lo que determina absolutamente todos los valores de la cadena de valor. O sea, el tipo de cambio es verdaderamente importante. Dolarizas la economía, eliminas el tipo de cambio. ¿Cuál es el precio más importante luego del tipo de cambio? La tasa de interés. En el Ecuador dolarizado mantenemos una estructura institucional con un banco central que todavía ejerce políticas monetarias como el control de las tasas de interés. Eso es absolutamente antitécnico y hipernocivo para la economía nacional. Es muy difícil invertir con eso. Me parece súper interesante lo que estamos conversando con el economista Francisco Salles. Vamos a ir a una cápsula noticiosa y a una breve pausa comercial y regresamos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Así es, estamos de vuelta con el economista Francisco Salles, director de grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de las Hespérides. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos en un diálogo súper interesante. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados y sobre esta misma conversación quería consultar otro tema relacionado un poco con la dolarización. ¿Qué narrativa equivocada ha habido sobre la dolarización según tu criterio? A ver, primero, antes que nada, este libro lo acabo de a ver, voy a sacar para que se Un pueda poquito más ver. lejos, tal vez. Sí, Ahí aparece espérate. algo mejor. Eso, más lejos. No, es que no sé cómo sacarle Bueno, ¿Cómo se el llama? libro se llama La dolarización en el Ecuador, el triunfo del orden espontáneo. El editor soy yo y Steve Hanke. Los autores son Pablo Lucio Paredes, Franklin López. Es decir, hay suficientes, Larry White, Steve Hanke, eh, 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 José Luis Cordero y Nicolás Casanowski. O sea, tenemos varios autores, tres de los cuales fuimos instrumentales en la audición, Pablo, Franklin, cuatro, perdón, José Luis Cordero y yo. Que los cuatro participamos, fuimos miembros del Foro Económico, establecimos la idea, la defendimos desde 1998, 2 años antes de que se dolarice. Entonces, es un documento histórico, diría yo, es una fuente primaria para los que quieren estudiar la dolarización, y es la primera vez que miembros del IEP, como yo y Franklin, ponemos y plasmamos la versión de la historia de cómo se dio y cómo se gestó la dolarización. Y hay dos mitos fundamentales que se han propagado. El primer mito es que la crisis financiera fue causada por los bancos privados. Eso es absolutamente incorrecto. Eso yo ya lo defendí en el Congreso Nacional en el año 99, donde yo escribí la defensa o escribí un paper que se utilizó en la defensa del entonces superintendente de bancos, que salió sobreseído. Es decir, el superintendente de bancos que congeló los depósitos salió sobreseído de un juicio porque se logró demostrar que las causas de la crisis financiera fueron netamente causadas por el Banco Central y por el fisco, porque el gobierno había puesto un impuesto del 1% de circulación de capitales que iba a disminuir la liquidez, y al mismo tiempo el Banco Central incrementó los encajes 2 veces. Entonces, mientras el fisco metía un impuesto que contraía la masa monetaria, el Banco Central contrajo la masa monetaria aún más, y había una sobreregulación de las autoridades porque nosotros teníamos que cumplir con condiciones más estrictas que las que había en el Acuerdo de Basilea en ese entonces. Entonces, la banca ecuatoriana, a pesar del embate del niño
año, a pesar de una serie de cosas, estaba saliendo adelante, obviamente dolida, no estaba boyante, pero estaba dolida, pero estaba saliendo adelante. Tanto es así que cuando se dictaminan las auditorías internacionales, luego de las auditorías internacionales sale que la mayoría de los bancos estaban sanos, solo que se fueron deteriorando porque se cerró la economía con un congelamiento bancario. Entonces, el congelamiento bancario y la crisis financiera es producto del mal manejo del Banco Central del Ecuador y de las autoridades fiscales. Y en consecuencia se llevaron abajo la economía y los bancos son un reflejo de la economía y por eso cayeron muchos bancos más de los que deberían haber caído si se hubieran manejado las cosas adecuadamente y las autoridades monetarias hubieran hecho lo que deberían haber hecho profesionalmente, que es ser contracíclicos y no procíclicos. Ese es el primer mito. El segundo mito es que Magua tuvo algo que ver con la dolarización. 20 años más tarde publica un libro que dice así dolarizamos el Ecuador, dándose a él protagonismo. Y cuando habló en la UDLA aquí, dijo parafraseando a Churchill, que en la historia, muy pocas veces en la historia, tantos le debían tanto a tan pocos. Bueno, no hay nada que deberle a Maguad. Lo único que debemos agradecerle a Maguad es sí, tomó la decisión de dolarizar, pero gracias a Dios no incautó otra vez los depósitos de los ecuatorianos, porque ya había incautado los depósitos una vez anteriormente. Entonces, la capacidad de que él lo vuelva a hacer, pues había una gran probabilidad de que lo haga. La razón por la cual no lo hizo era porque el costo político de haberlo hecho la primera vez ya lo estaba sintiendo y la única alternativa que verdaderamente sonaba en el país era la dolarización, porque desde 1998 yo escribí un paper, por ejemplo, en ese entonces Jorge Gallardo estaba en contra de la elección en el 98, porque ya hablábamos de la convertibilidad, ya hablábamos de esquemas cambiarios, y Jorge Gallardo escribió un libro que se llama El mito de la convertibilidad, el cual yo refuté. En el 98 empezamos el libro que eventualmente publicó Cordero, que se llamaba la segunda muerte de Sucre y el renacer del Ecuador. Ese empezó el debate de la dolarización y un mes más tarde Franklin López publica el libro que se llama ¿Por qué y cómo dolarizar?, donde yo tengo un capítulo entero. Y este fue el esfuerzo de la sociedad civil. Yo te digo, yo fui un actor, pero no fui uno, fuimos muchos los que fuimos convenciendo a gente de que la dolarización era una opción válida, a tal punto que una vez que Maguad dice, y no, él no dice que se dolariza el país porque él no puede dolarizar el país, el presidente no dolariza el país, pero él anuncia la intención de quitar las autoridades monetarias y reemplazarlas por gente que esté más de acuerdo con la dolarización. Esa fue la única cuestión que él te podía hacer, decir, yo quiero la dolarización y si las autoridades monetarias no están de acuerdo, las voy a remover. Eso fue lo que dijo Maguad. Tú te imaginas un país que está en una crisis absoluta. Si tú dices que vas a remover a las autoridades monetarias, normalmente la crisis se agravaría. Pero como la dolarización ya era una idea popular y entendida por la población, la actuó inmediatamente, en cuestión de horas que se abrieron los bancos el lunes, no hubieron compras significativas en el Banco Central. ¿Y eso fue por qué? Porque el 58% de la población, el lunes se hizo una encuesta, para el momento en que Maguad tomó la decisión, el 58% de la población ya estaba de acuerdo que era una buena medida. Es decir, Maguad lo único que hizo fue aceptar la voluntad popular porque ya no le quedaba otra porque él era un político y quería sobrevivir. Pero hoy, 20 años más tarde, escribe su libro tratando de abrogarse él y arroparse en ropa ajena de que fue una gran decisión. ¿Por qué? Porque ha sido la decisión más importante y más trascendental de la historia ecuatoriana. La dolarización ha durado más que cualquier constitución. Pero si él era tan experto y tan pro dolarización, ¿por qué no se promulgó antes? ¿Por qué no la ejecutó? ¿Por qué no ha escrito durante estos 20 años estudios sobre la dolarización? Y aparte, o sea, entonces hago un análisis muy minucioso de Maguad, hago un análisis muy minucioso de la historia monetaria y las responsabilidades del Banco Central, hago una serie de otras cosas, hago un par de planteamientos, todo eso en mi capítulo. Pero hay varios otros capítulos. Está también el planteamiento de Pablo Lucio Paredes, está el estudio de Franklin López sobre los efectos del correísmo, está el estudio de Kachanowski, que es un estudio que utiliza un análisis sintético que compara a un Ecuador dolarizado sin un Ecuador dolarizado. Entonces, ese tipo de estudios, que es el segundo que publica Kachanowski, completamente comprueban lo contrario de las tesis que dicen que el Ecuador le hubiera ido muy bien sin dolarización. No, el Ecuador le hubiera ido mucho peor sin dolarización.
Entonces tenemos eso, tenemos contribuciones de Kurt Schuller. Kurt Schuller, Steve Hanke y Larry White son tres de los economistas más importantes a nivel mundial en este tipo de esquemas monetarios. Kurt Schuller y Steve Hanke, entre los dos, son los mayores, los que más han participado a nivel mundial en términos de cambios de esquemas monetarios hacia convertibilidades y dolarizaciones. Y en consecuencia pienso que es un libro que es un aporte importante, no solo para el país y para el mundo que quiere estudiar la dolarización, sino para Venezuela, para Bolivia, para Argentina y para los ecuatorianos que queremos entender nuestro proceso. ¿Por qué? Porque hoy el 70% de los ecuatorianos tenía menos de 10 años cuando nos dolarizamos. Entonces, la generación dolarizada ya no sabe lo que pasó, ya no sabe de dónde viene la dolarización. Y es importante entender que la dolarización nace del orden espontáneo, no es del orden dirigido. Nadie dijo, así se va a dolarizar y esto va a pasar con la dolarización, que es un poco lo que Mawad quiere hacer entender al mundo. La dolarización nace del pueblo, nace de las decisiones individuales de millones de ecuatorianos y de eso se nutre. Y en consecuencia, la pregunta que debemos hacernos es, si el orden espontáneo ha funcionado tan bien y ha sido la institución más importante y más duradera de la historia ecuatoriana, ¿por qué no aplicamos ese orden espontáneo en más cosas? ¿Por qué no dejamos que el mercado rija el precio de la luz? ¿Por qué no dejamos que el mercado determine el precio del gas? ¿Por qué seguimos insistiendo que la burocracia decida por nosotros en vez de que nosotros, los consumidores, decidamos individualmente y de que eso surja el orden espontáneo, un orden no dirigido? Ese es el gran problema del Ecuador, que no dejamos surgir el orden espontáneo y solamente creemos en el orden dirigido. Claro, y para los que sí estábamos ahí, pues, y queremos contar la historia un poco, uno recibía el sueldo en sucres e inmediatamente lo dolarizaba si tenía cierta habilidad económica, porque el sucre se depreciaba inmediatamente si es que no devaluaba también el gobierno. Entonces, el poder adquisitivo lo perdías en cuestión de minutos. Entonces, eso para recordarle a la población que no vivió la dolarización. Ahora, hay ¿Y qué pasa? Espera, Sí, pero claro. es que no es solo eso, sino que entonces, como la inflación era alta, ¿qué haces con tu sueldo en sucres? O sea, entonces vas y compras lo que tengas que comprar, porque es preferible tener una televisión que tener sucres en el banco, que se te van a devaluar. Entonces, todo en la economía, cuando existió el Banco Central del Ecuador como un ente emisor, desde la historia, es una de las cosas que compruebo en el libro, desde que nació, lo único que hizo fue destruir la riqueza nacional. Desde 1927 hasta el año 2000, que existió el Banco Central como ente emisor, la destrucción de riqueza en los ecuatorianos es constante. Es cada 10 años perdíamos casi el 100% del valor adquisitivo de nuestra moneda. ¿Quién se quedaba con eso? El gobierno. ¿A través de qué? A través del ente emisor, el Banco Central del Ecuador. Entonces, la existencia de un Banco Central en una economía dolarizada es un riesgo innecesario, un costo que estamos pagando, que deberíamos tomar en cuenta y decir, mira, la economía se dolarizó, es extremadamente popular, lleva 26 años más que cualquier constitución. Pongamos al resto de las instituciones del país de acorde con esta institución, la dolarización, que ha sido la más exitosa, que viene del orden espontáneo. Entonces, si es la más exitosa y es la que más nos ha gustado, el resto de instituciones del Ecuador deberían empezar a migrar hacia esa realidad, que es adicionalmente algo que he escrito en breve al final del capítulo en este libro, y lo he escrito en otros libros, que es que creo que la dolarización es lo que llamamos un ancla institucional, que eventualmente crea un efecto de deriva institucional, como lo describen Acemoglu y Robinson en su libro y por el cual ganaron el premio Nobel. Entonces, no sé si eso es mucho, pero el libro creo que es Sí, importantísimo dos para preguntas. que los ecuatorianos lo leamos. La primera es dónde podemos comprar el libro, si lo podemos comprar en línea, en qué librerías lo podemos comprar, y repetir nuevamente el título del libro. Y estamos conversando con el economista Francisco Salles. Y adicionalmente, la dolarización en Ecuador, el triunfo del orden espontáneo. ¿A dónde lo podemos comprar? Ya. Y La, por la otro, primera, sí, y ahí va la sí, segunda la después. primera corrida se agotó. Estamos ya haciendo la segunda. De hecho, la segunda se está dedicando casi enteramente a Venezuela.
donde hay muchísimo interés por el libro. Pero estamos ya llegando con la segunda y todavía no hemos, o sea, se agotó antes de que lleguemos a librerías. Entonces, en breve va a estar en librerías en todo el país, Mr. Books y una serie de otras. Y en breve vamos a lanzar la segunda versión en Kindle. Entonces, en cuestión de una semana lo vas a tener. El 8 de abril tenemos un evento en la Universidad de San Francisco de Quito a las 6:30 de la noche, donde voy a estar haciendo también presentación del libro y va a estar hablando también Pablo y otro colega, Luis Espinosa, pero Pablo es coautor en el libro. Entonces Pablo y yo vamos a estar hablando, entre otras cosas, del libro el 8 de abril en la Universidad de San Francisco. Entonces, prontamente en librerías en todo el país y en Kindle. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta es, constantemente se escucha que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas, porque en las exportaciones ingresan dólares y en las importaciones se van los dólares. Entonces, si hay muchas importaciones, entonces la dolarización se cae. Explícanos tu visión. En absoluto, no, o sea, a ver, dos partes de esa pregunta. Yo creo que la primera es este cuento que nos vendió Correa, basado en una verdad, pero que resulta en una mala aplicación. La verdad es que toda economía depende de dinero. Y la mentira que nos metió Correa es que en una dolarización dependemos del dólar y el dólar solo viene de afuera y en consecuencia, o sea, porque es correcto, hasta ahí estamos correctos, el Ecuador depende del dólar y los dólares vienen de afuera, es decir, se llama una base monetaria exógena. Pero la consecuencia que nos vendió es la equivocada. En consecuencia, hay que atrapar los dólares y no hay que dejar que los dólares se salgan. Y esa es la única forma de que la economía pueda salir adelante. Mentira absoluta que nos ha costado caro. ¿Por qué? Porque eso justifica, por ejemplo, un banco central con política monetaria y justifica el impuesto a la salida de divisas y otro tipo de controles de capital. Veamos, en cambio, Panamá. Panamá no tiene banco central y tiene libre apertura de capitales, libre movimiento de capitales. Entonces, la conjugación de políticas de tipo de cambio fijo y libre movimiento de capitales de Panamá es lo que ha creado el mayor crecimiento económico de Latinoamérica en los últimos 30 años. El Ecuador está estancado en una combinación de políticas extremadamente ineficiente, que es el tipo de cambio fijo, es decir, ausencia del tipo de cambio, realmente es la dolarización, y política monetaria. Entonces, ni siquiera tenemos moneda nacional, pero todavía tenemos reserva monetaria. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve una reserva monetaria? ¿Qué está reservando? Nada. Está esterilizando dinero de la economía. En Panamá no hay banco central. Entonces tenemos 11.000 millones y decimos, qué bonito, tenemos grandes reservas. Las reservas no sirven para nada más que sacar dinero de la economía. Entonces, esa es esa mentira que nos vendió Maguad, de que necesitábamos cerrar las fronteras para atrapar los dólares porque necesitábamos dólares, cuando lo importante es abrir las fronteras para que entren mayor cantidad de dólares y también salgan, porque para que entren tienen que tener la certeza de que pueden salir. Entonces, esa mentira de decir que el Ecuador debería ser una economía que se cierre y que tenga controles de capital en una dolarización es extremadamente costosa para el país. Y lo que nos hicieron ahí fue clavarnos un impuesto a la salida de divisas, que hoy por hoy muy poca gente sabe, o yo he hecho un planteamiento público de cómo salir de él, pero salir de él es muy difícil porque tenemos un problema fiscal. Eso es lo uno. Entonces, luego entremos en lo que llamas la balanza comercial, que es bueno exportar y malo importar. Pues todo lo contrario. O sea, cuando importamos, adquirimos aquello que no tenemos y queremos. Entonces, estamos mejorando nuestro bienestar. Cuando exportamos, estamos entregando aquello que tenemos y no queremos. Y en consecuencia, estamos haciendo un intercambio entre exportaciones e importaciones. Estamos vendiendo aquello que no queremos al mundo exterior y estamos adquiriendo del mundo exterior aquello que no tenemos y queremos. Las importaciones y el nivel de importaciones es quizás uno de los mejores indicadores del bienestar en el país. Mientras más importemos, más necesidades estamos ¿cómo se llama? Satisfaciendo. Y aquí entra otra cosa que se llama la ley de Say. La gente piensa que podemos importar de la nada. No, la ley de Say es muy clara. Para poder consumir, tienes que producir. Tú no puedes consumir de la nada.
Antes de un banco central podía imprimir dinero, pero ya no tenemos un banco central que imprime dinero, pero eso es solo el banco central. Pero tú y yo, Juan Carlos, no podemos ir a decir, bueno, quiero consumir nada. No, para poder consumir tenemos que producir. Entonces las importaciones no vienen del aire, vienen de la productividad de algún lado. Y claro, sale dinero, pero ese dinero es para entregarnos bienestar, no para desperdiciarlo. Entonces las importaciones son muy buenas, las exportaciones también son buenas porque son productividad. Entonces, esto de comparar una balanza comercial y decir que una balanza comercial negativa es pésima, una balanza comercial positiva es muy buena, es un pensamiento mercantilista del siglo XVII. Ya no existe eso. Lo que tenemos que buscar es la balanza de pagos. Dentro de la balanza de pagos está la balanza comercial. Pero si nosotros tenemos muy buena flujo de inversión extranjera directa, también entra en dólares. Si tenemos muy buena calificación crediticia, entonces también entran y salen dólares. Entonces, concentrarnos en una balanza comercial negativa, yo diría que una balanza comercial negativa, bien financiada con balance de pagos, es algo muy positivo. Ese es los Estados Unidos. Correcto, los Estados Unidos tienen una balanza comercial negativa, pero tiene una balanza de pagos positiva. Ese es el ejemplo ¿Y que qué? estaba pensando. ¿A dónde emigra nuestra gente? A los Estados Unidos. Entonces, mal no les puede estar yendo. Bueno, Pues, Francisco, muchísimas gracias se nos ha quedado corto el tiempo, la verdad es que ha sido súper interesante y enriquecedor. Creo que hemos acompañado con unas nociones muy interesantes a nuestra audiencia. Te deseo una muy buena tarde. Francisco Sállez es director de grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de las Hespérides, y yo soy Juan Carlos Díaz Granados y aquí me despido. Muchas gracias a todos. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.